Vamos a agregar a Isaac, que nos va a acompañar el día de hoy. A ver. No me sale. Unos segundos para empezar. A ver, vamos a ver si me puedo comunicar con Isaac. Ya vamos a empezar. Por mientras voy a colocar un poquito de música porque ya va a comenzar. Denme unos segundos para colocar a los invitados. Espérenme unos segundos, ya vamos a comenzar. Ya comenzamos, solo aguántenme. Ahí está, Isaac. Sí, hola. Hola. Ya. Ahora vamos, ya estamos en vivo. Voy a empezar a transmitir por el Facebook para poder enviar la invitación a los demás. Francisco está esperándonos, así que voy a ver si puedo enviarle la invitación también, ¿ya? Así Vale. que por mientras tengo una música de fondo para que se vayan conectando los demás. Ve si puedes compartir el en vivo para que la gente se vaya enterando igual, ¿ya? No puedo hacer nada con el celular. Ese es el tema. Ya, bueno, no importa. Ahí vamos a ver qué hacemos. Ya, listo. Voy a tratar Comenzamos la de ver transmisión si en puedo vivo hacer también algo por... Comenzamos la transmisión en vivo también por el Facebook, ¿ya? Vale. Por la página del Con Todo Sino Pa' Qué. Voy a tratar de enviar desde ya, compartir. Por mientras hay una... ¿Escucháis la música? Sí. ¿Quién es o qué es lo Ya. que es? No, un cronómetro de reloj por mientras la gente se va uniendo. Ahí está el Francisco, ya se unió, así que
Francisco, te envío inmediatamente la invitación. Estoy compartiendo por los grupos la transmisión para que se vayan uniendo también las personas y de inmediato te comparto la invitación, Francisco, ¿ya? Por mientras sigo compartiendo y dame unos segundos y te comparto inmediatamente la invitación. Estoy haciéndolas todas, estamos en vivo. Estamos en vivo, estoy haciéndolas todas, ya vamos. Ya listo. Estamos, ya. Inmediatamente entonces vamos a unir a Francisco. Ya. Vamos a ir a Francisco entonces. Hoy está con nosotros Francisco Camaño. A ver si lo podemos unir. Francisco. Tengo un problema para invitar, parece. Francisco. Hoy no me sale el Francisco. Francisco, si estás por ahí y te puedes conectar o enviarnos alguna invitación para unirse. Que no puedo invitarlo, ¿lo puedes invitar tú, Isaac? No lo veo, pues, no sé cómo invitarlo. Ya, vamos a esperar. Porque dice que se unió. Sí, pero eso fue hace rato. No. Vamos a ver si podemos, vamos a dar unos segundos más para ver si podemos, a ver si Francisco está por ahí, ¿ya? Unos segundos más. Ahí está Francisco, ya, ahí está Francisco, ahí sí, listo, ahora sí. Gracias, Francisco. Ahí está. Ahora sí que sí. Y ahí está el Francisco. Sí. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Saludarlos a todas y todos quienes nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, a ti también por estar el día de hoy junto a nosotros. Bueno, decirte que estamos en vivo a través de Facebook y a través también de Instagram. Hoy día quisimos hacerlo de esta forma porque la gente de Instagram casi siempre ve la retransmisión como una forma muy casera. No sé si te diste cuenta ayer con Ingrid, que lo hacemos a través del celular porque no tenemos, la verdad, las plataformas que se necesitan y toda la aplicación y todo eso que se necesita para poder sacar la transmisión por ambas partes. ¿Ya? Entonces hoy día quise hacerlo diferente, ya que igual creo que tienes bastantes seguidores en Instagram, estuve mirando. Así que yo dije, vamos a sacarlo por Instagram y vamos a retransmitirlo en esta oportunidad por el Facebook, ¿ya? Así que estoy haciendo la transmisión casera ahora al revés, por el Facebook. Ya, Francisco. Vamos a presentar a Francisco Camaño Rojas, ex constituyente, ahora ex constituyente, del Distrito 14, activista ambiental y defensor del agua. Francisco, te doy la oportunidad para que te presentes. Bueno, hoy día también nos acompaña Isaac Emerson, que él nos está acompañando como co-conductor del programa El Con Todo Sino Pa' Qué. Nos va a estar ayudando durante este tiempo igual en las entrevistas también y conversando acerca de la nueva constitución.
y bueno, y de la actual Constitución, ¿ya? Así que te doy unos minutos para que te presentes, las personas te conozcan, los que están viendo. Dale, Francisco. Hola, un gusto. Mi nombre es Francisco Camaño, soy de la comuna del Monte, del distrito 14. Fui electo. Bueno, y como dijo acá la compañera, ya finalizó el mandato, entregada una vez el proyecto de nueva constitución, la convención constitucional se disuelve, así que yo ya dejé de ser una autoridad, fui parte de la redacción del nuevo texto constitucional. Soy activista medioambiental, hemos luchado arduamente por la defensa de los humedales del Mapocho, de la biodiversidad, también realizando actividades como educación ambiental, y fui parte de la Comisión de Medio Ambiente, participé en la creación de esas normas, pero también fui parte de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Artes y Patrimonios, donde participé en la redacción de las normas de la Comisión número 7. En la última etapa de la Convención Constitucional asumí como vicepresidente adjunto a la Convención, donde apoyé el trabajo administrativo de la mesa técnica durante los últimos meses de la Convención Constitucional. Y bueno, ya este pasado lunes se entregó la propuesta de nueva constitución a los pueblos de Chile para que la puedan leer, la puedan descargar. Está ahí en el link de Instagram, la pueden descargar de la página chileconvención.cl. Así que por mi parte queda un arduo trabajo informativo durante estos últimos 2 meses hasta el plebiscito de salida que va a ser el 4 de septiembre. Esperamos que la puedan leer, redactar, compartir, conversar con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos sobre el texto constitucional. Considero por mi parte que hoy es un periodo importante de nuestro país, donde volvemos a hablar de democracia, de participación ciudadana, y esperamos que la comunidad pueda compartir este texto, como dije, y bueno, nada más que nada dejar atrás toda esta desinformación que anda circulando, mucha información que ha dañado la imagen de la Convención Constitucional, de su trabajo serio, y cumplimos, a modo de ir finalizando la presentación, cumplimos el mandato de entregar una propuesta a los pueblos de Chile de nueva constitución, pese a toda adversidad que tuvimos, tantas dificultades que se nos puso desde un comienzo, pero cumplimos con esta propuesta para que la puedan leer y compartir. Muy bien. Isaac, preséntate para que las personas te conozcan. No sé si le quieres desde ya preguntar algo a Francisco. Pucha, hay mucho que preguntarle a Francisco, no sé si me escuchan bien. Sí, súper. Ah, ok, ya. Bueno, acá Isaac Emerson, hemos estado trabajando nosotros el tema de poder difundir, de hacer una difusión del texto, de podernos sentar a conversarlo. Y la verdad es que hay una mixtura de cosas que yo creo que aquí nos podríamos poner a conversar entre lo que tú acabas de decir, Franco, que tiene que ver con, por un lado, la desinformación, por otro lado está como la desconfianza, querer informarse inclusive. Yo hoy día incluso escuché que hay gente que está recelosa porque ha mezclado el proceso constituyente con la instalación de este nuevo gobierno, entonces la gente tiene una mezcolanza de cosas y necesitamos poner orden, ¿no? Necesitamos colocar luz sobre el tema. Así que, Franco, muchas gracias por estar aquí y espero que la gente que nos esté viendo pueda ir despejando sus dudas y supongo que también nos puedan ir dejando preguntas aquí en el live, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Bueno, Francisco, ya te presentaste, ¿cierto? Queremos saber, Francisco, bueno, yo sé, estuve investigando un poco de lo que tú estuviste haciendo y sé que como eres activista ambiental y defensor del agua, ¿cierto? Tú incluso hiciste campañas de iniciativas populares
sobre esto mismo, sobre el agua, sobre la parte ambientalista, y no sé, no te he preguntado y ahora te voy a preguntar, porque tampoco lo investigué más allá, ¿en qué comisión estuviste específicamente, en esta misma o en alguna otra comisión cuando estuviste dentro de la Constitución, de la constituyente? Sí, mencionar que trabajamos conjunto a los convencionales de esta comisión, mencionar que hubo un grupo colectivo, aproximadamente 40 convencionales que tenían una mirada ecológica, los cuales trabajamos en conjunto y participamos en la redacción de gran parte de las normas que se debatieron en la Comisión de Medio Ambiente. Además de eso, fui parte de la Comisión número 7 de Cultura, Arte y Patrimonio. Ahí estuvimos también con una mirada del cambio climático, de los conocimientos, de la ciencia, para poder abordar esta crisis climática. También vimos temáticas medioambientales, pero yo no fui parte de la Comisión 5, solamente presentamos propuestas en conjunto a los convencionales que fueron parte de esa comisión. Temáticas como el agua, el garantizar el derecho humano a esta, la gestión comunitaria, la protección en todas sus formas, el derecho al saneamiento, el deber del Estado a atender este derecho fundamental. Y temáticas como la protección de los ecosistemas fueron iniciativas que presentamos y que también hoy día podemos leer y son parte de este texto final. Eso por lo menos no estamos muy contentas y contentos por nosotros como independientes desde el movimiento social cumplimos con nuestro mandato de consagrar una constitución ecológica y mencionar que en el caso que esta constitución se apruebe el 4 de septiembre sería una de las más ecológicas a nivel mundial por las temáticas que aborda, consagrar los derechos de la naturaleza, la protección de ciertos ecosistemas frágiles, la participación en temáticas medioambientales, la justicia ambiental, entre otros temas que permiten a la gente y a la comunidad poder acceder a esta información y además la consagración de ciertos derechos fundamentales y ambientales que no se mencionan en la actual Constitución. Yo creo que esos temas son importantes mencionarlos, ya que solamente en la actual Constitución se menciona el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y eso no se cumple. Aún así existen zonas de sacrificio, existen territorios que constantemente se le afecta la salud a las personas, casos como Quintero, Puchuncaví, donde la gente, por más que tengamos este derecho, no se cumple, y ahí vamos ya a una bajada a la ley de las bases ambientales a 19.000%. Y en comparación ahora que se consagra el derecho a vivir en un aire limpio, un ambiente sano, y también el derecho a la salud, de que las personas tengan que vivir de manera digna y en entornos que permitan una vida saludable. Entonces, esos temas que menciono no se consideran en la actual Constitución y dan un estándar mucho más alto a lo que es la protección medioambiental y también de la salud humana. Exactamente. Bueno, justamente ahora yo te voy a hacer algunas preguntas. Bueno, Isaac, yo creo que igual tiene bastantes preguntas. Vamos a ir también viendo algunas preguntas o mensajes que vayan saliendo de las personas que se van integrando en la conversación. Mira, acá, por ejemplo, vamos a colocar una de Kila 17. Dice, es complejo el asunto de la representatividad, sobre todo en el caso de esta comuna. Estamos hablando del distrito 3 en este caso, que es con todo, sino PAC, que es cierto. Y dice, realmente si no fuese por Ingrid y Marcos Barraza, que hicieron un buen trabajo. Bueno, yo en mi caso particularmente puedo hablar de Ingrid, no de Marcos Barraza, porque nunca tuve contacto con él, nunca pude hacer un en vivo, le traté de hablar y todo, nunca pudimos hacer nada con él directamente, pero a lo mejor sí otras personas, así que bien ahí si es que él pudo también estar presente. Pero en el caso de Ingrid, como independiente, yo puedo decir que ella sí estuvo presente y estuvo todo el rato ahí, incluso ayer salimos en un programa en vivo y todo. Así que, bien lo que dice Kila, es verdad, no todos tuvieron la oportunidad de estar con todos los constituyentes haciendo asambleas, fueron pocos los que asumieron también esa parte. Así que ahí, Kila, bien tu mensaje. Por ejemplo, aquí mismo Kila plantea, disculpa Dani, aquí Kila plantea
que cómo logramos implementar lo propuesto en la nueva Constitución, y si es que hubo, en el tema de la protección de la naturaleza, si han habido, en comparación con otras naciones, ¿cómo se ha implementado eso? Como si es que existió alguna ley comparada con otro país para saber qué tan efectivo es implementar este tipo de leyes. Sí, mencionar que este proceso constituyente ya finalizó, tardó un año, y que luego de eso viene un proceso constitucional donde en un futuro debate político parlamentario, gran parte de los temas que se establecen en esta constitución, no tan solo en temáticas medioambientales, sino que en temas de derechos fundamentales, temas de justicia, sistema político, la implementación no se va a ejecutar de un día para otro. Y eso Claro. es en todas las materias, no tan solo las temáticas medioambientales, sino que para algunos, como dicen, no, que se va a aprobar la nueva constitución y vamos a tener inmediatamente, no sé, 8 a 10 justicias indígenas, eso es totalmente falso, ya que hay muchos temas en la constitución que tienen una bajada a través de la ley, de un futuro debate parlamentario. Entonces no es que la constitución se apruebe y prácticamente todos los temas que establecen acá se van a ejecutar de manera inmediata. Uno sí, otro Disculpa, de hecho, Franco, yo creo que hay aquí una mezcolanza de cosas, porque por un lado tenemos eh, en el proceso mismo, ¿cierto? Hubieron iniciativas de ley por parte de personas, qué sé yo, las audiencias. Yo recuerdo que se hicieron audiencias para la sociedad civil y grupos de interés. Eh, y entonces, ahora en el proceso final, que ha surgido todo digamos, el debate político sobre aprobar o rechazar, se ha instalado esta idea de que aprobar o rechazar igual va a haber que reformar, ¿no? Y la verdad es que ahí hay un universo como de confusión, porque más que reformar esta nueva constitución, hay hasta donde yo entiendo un plazo de hasta el 2026 de implementarla, es decir, que haya una adecuación de las normativas vigentes a la nueva constitución hasta el 2026. Eso no quiere decir que se reforma la nueva constitución, sino que las leyes o el cuerpo legal se tiene que adaptar, ¿no? Y luego, un poco lo que explicabas tú, cuando ya se haya hecho este proceso y se empieza a aplicar la nueva constitución en las distintas instituciones, cuerpos legales, sistemas políticos, sistemas partidistas y qué sé yo, solo después de ahí entramos en otra etapa en donde, si es que queremos modificar algo, empezamos a hacerlo bajo las reglas que la misma constitución, nueva constitución se da. Es así, ¿cierto? Entonces hay una confusión entre aprobar, implementar, y lo que yo llamaría después, más que reformar, yo diría transformar, porque lo que necesitamos es que esta nueva constitución se expanda, es decir, crezca en democracia, en participación y un montón de otras cosas que no quedaron dentro de la discusión constituyente. ¿Es así más o menos? exactamente, hay temas que, por más que nosotros quisiéramos, no se puede ejecutar una implementación de inmediato, ya que en algunas normas se requiere cambio, reestructuración de una organización completa, de una institución, que es parte del Estado, por ejemplo, el sistema de justicia, cómo vamos a aprobar, por ejemplo, la nueva constitución y empezar a transformar e ingresar, por ejemplo, a los juzgados de policía local, el tema de la implementación del sistema único de justicia, o el sistema de justicia en realidad que va a permitir que los abogados, las abogadas puedan participar de este sistema, poder participar, postular a los cargos. Entonces eso viene con una reestructuración, el cual se da un plazo para su implementación. Porque cómo se va a ejecutar un nuevo sistema de algo que aún se está debatiendo una vez aprobada la Constitución. Entonces se da un plazo para que se genere una ley al Parlamento. O sea, hay las normas transitorias, uno puede leer claramente cuáles son las prioridades para esta nueva Constitución, para crear ciertos mandatos constitucionales a través de las normas transitorias, y el Parlamento, en un debate político, pueda crear una ley sobre un tema. Por ejemplo, está el tema de la vivienda, el tema de la salud, de lo que es la seguridad social, en la cual las normas transitorias dan un plazo establecido para que el Parlamento ejecute o
presente un proyecto de ley durante ese plazo Ese determinado. tiempo. Mm. Exactamente, entonces y hay otras iniciativas, por ejemplo, como dicen algunos temas de la justicia indígena, que no se le pone un plazo porque no es un tema que se vaya a resolver en el caso de que se apruebe la Constitución en un corto plazo, entonces que digan que se aprueba la Constitución e inmediatamente van a aparecer, no sé, 8 o 10 sistemas de justicia indígena, es totalmente falso, eso no va a suceder una vez que se apruebe la Constitución. Tiene que haber una ley para que se provoque este tema o se cree este sistema de justicia que de partida va a estar bastante limitado, entonces así muchos temas los cuales no se mencionan en lo que es estas normas transitorias, probablemente va a ser un debate político, legislativo a futuro y que no se va a lograr en un corto plazo, y eso hay que decirlo, ninguna constitución ha logrado en un plazo por lo menos menor a 10 años poder empezar a ejecutar en su totalidad lo que establece la Constitución, y eso hay que dejarlo claro, y se sabía, y eso que estoy diciendo se sabía desde un comienzo, o sea, no es nada nuevo, no es como que uno... la gente diga no, que la Constitución no va a resolver los temas de inmediato, eso no va a suceder, y eso se dijo desde un comienzo, que falta un debate legislativo para empezar a ejecutar la Constitución, para que gran parte de los temas que aborda esta Constitución tengan una bajada, tiene que ser a través del Parlamento. De lo contrario, se imagina que hubiéramos salido con una Constitución mucho más larga que resolviera todos los temas, o sea, ahí nos hubieran agarrado para el tuleteo, o sea, de partida los constituyentes no trabajaban, no hacían su trabajo, y luego hicimos nuestro trabajo y consideraron que era mucho, o sea, no es como darle un gusto a la derecha, a un sector que está totalmente desesperado con el fin de desacreditar el trabajo de la Constitución, o sea, como te digo, no trabajamos, después trabajamos mucho, después no nos gusta el texto, llaman al rechazo, entonces acá sabemos que, como dicen ellos, no es la casa de todos, porque así es la democracia, se consideraron amplios acuerdos para establecer esta nueva constitución. Estamos hablando de 2/3 por cada norma aprobada, y eso habla de una representación y también un amplio acuerdo entre los sectores progresistas de nuestro país, que están presentes en la Constitución. Perfecto. Oye, Oye, Francisco, Dani, una cuestión ¿qué práctica. pasó? Me están preguntando la gente del Facebook que cómo lo pueden ver si no tienen Instagram. Pero por eso lo estoy transmitiendo por Facebook. ¿Lo Dígale, estás transmitiendo por Facebook? sí, está en la página con todo, sino para qué. Que se Claro. ingresen a la página con todo, sino para qué. Y yo estoy retransmitiendo por Facebook exactamente por lo mismo, porque igual sé que hay personas que no tienen. Mándale el enlace que envié a los grupos ahí para que lo puedan Ya. ver por el Facebook. Ya, Francisco, mira, yo estuve viendo a una persona bueno, que desde este último tiempo también ha sacado varios likes así en Instagram, que se llama Juan Vallejos, no sé si lo conoces, que incluso salió en el Mucho Gusto, y es periodista. Y él estuvo conversando con Bessie Gallardo, una ex constituyente del Distrito 8, no sé si la ubicas, ¿ya? Y ella, la verdad es que de todo lo que habló, saqué algunas cosas, como por ejemplo, habló de devolver tierras a los pueblos indígenas. Mapuche, vamos a especificar a los mapuches, que es lo que más se habla, ¿cierto? En este caso, como las tierras, ¿cierto? Allá en el Gualmapu, en Temuco. Entonces, según Bessie Gallardo, incluso nombró que esto está en las normas transitorias, que según ella dice que será una comisión que va a ver eso y que no van a hacer cualquier tierra. Yo estuve leyendo las normas transitorias, pero no me quedó claro lo que decía ella. Las estuve leyendo, leí por ahí, por acá, y la verdad es que no me quedó así como que especificara en las normas transitorias que va a haber una comisión y que se va a encargar de devolver tierras. No sale especificado eso. Ahora yo no sé a qué norma transitoria se referirá Bessie Gallardo, la verdad. No sé si tú me puedes explicar eso o sabes algo que relacionado con lo que ella hablaba. Sí, mencionar que hablar sobre una norma ya de manera tan tácita sobre el tema de la, como dicen, restitución de tierra, es un tema que ha estado muy en la palestra durante
este último tiempo. Muchos hablan de una constitución que le da privilegios a cierto sector, y eso es totalmente falso. La constitución dice claramente que en Chile no van a existir grupos privilegiados, que además se consagra la igualdad ante la ley. Entonces, que digan que va a haber un grupo en nuestro país que se le van a distribuir tierras, digamos, hagamos las cosas como son los pueblos originarios, pero por lo menos lo que establece esta constitución es que tiene que haber una ley, como se dice, tiene que haber un debate futuro parlamentario para crear, como se dice, una ley y de alguna manera generar este tema de restitución. Otro tema importante mencionar que la restitución de tierra no es una cosa que se haga así, se apruebe la constitución y los pueblos originarios van a requerir o van a tener todas sus tierras que en algún momento le pertenecieron a ellos, a sus familias, y eso no va a suceder porque se tiene que crear un fondo, los recursos necesarios para que el Estado pueda adquirir y restituir estas tierras, y no es una cosa que vaya a suceder tan fácil como dice algún sector político, que se aprueba la constitución y los mapuches van a recuperar su territorio. Eso es totalmente falso, sino que es el Estado a través de la adquisición de tierras, a través de la CONADI, cosa que ya se está realizando. O sea, no es que el tema de restitución de tierras sea una temática nueva para nuestro país. El Estado ya está restituyendo tierras a través de los programas de la CONADI. Entonces, que esté a rango constitucional o que siempre se habla de este tema nuevamente, para mí no es nada nuevo. Si el Estado ya lo está realizando, tiene que pagar por estas tierras para que los pueblos originarios puedan acceder a su territorio. Entonces, no es que nosotros estemos proponiendo algo nuevo. Chile tiene tratados internacionales ratificados sobre esta materia, declaraciones, convenciones, sobre todo el OIT 169, que habla de este tema, que está ratificado por Chile desde el año 2009. Entonces, hablar para mí del tema de restitución de tierra no es que sea como algo totalmente innovador, que le estemos dando privilegio a un sector que le molesta a la derecha, sino que no es más que reconocer que se tienen que restituir tierra a los pueblos originarios, pero eso también va bajo un cierto plazo, bajo ciertas condiciones, también bajo una discusión futura, política y también del Parlamento. Entonces, no es como que algo, como dije anteriormente, que se vaya a aprobar la Constitución y los mapuches van a recuperar todas sus tierras. Eso no va a ser así. O sea, va a tener que haber un mecanismo, una manera de compensar a quienes son dueños de esas tierras, porque no va a ser gratis. Entonces, si viene un trabajo de investigación, de restitución, de compra, de recursos para poder llegar y ejecutar aquello. Entonces, no es que como te digo, se aprueba la Constitución, aparezcan los tribunales de justicia indígena o se vayan a restituir todas las tierras. Eso es un tema paulatino, lento y que tiene mucho debate. Sí, solo para complementar, Dani, efectivamente existe en las normas transitorias una comisión. Sí está. Ya. Sí, se llama Comisión Territorial Indígena. ¿Ya? Solo para corroborar. Para aclarar, oye, sí. Sí, Exactamente. oye, Franco, yo quería hacerte dos preguntas que tienen que ver con el proceso, pero casi como medio copuchenta las preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo vistes tú? Porque por fuera, digamos, desde fuera, como no tuvimos nunca acceso, aparte de los plenarios que se transmitían, pero nunca tuvimos acceso como y esa voy a ser bien honesto, esa es la única crítica que yo le voy a hacer a la Convención Constitucional, es que no se haya implementado la Comisión de Informaciones y Comunicaciones, y que debería haber habido un canal oficial transmitiendo información concreta de lo que estaba sucediendo. Eso nunca sucedió, lo lamento muchísimo, y creo que eso colaboró precisamente con este ambiente de desinformación y de desconexión, que eso fue lo más importante, creo yo, que generó una desconexión, una distancia entre el proceso constituyente, la convención y la gente, ¿no? Tú que estuviste dentro, ya sabemos que las normas requerían consenso para alcanzarse, ¿no? Más de 103 votos cada ley tenía que ser aprobada por eso, lo que significaba un consenso bastante amplio, ¿no? ¿Cómo viviste tú realmente, in situ, el tema del diálogo con los distintos convencionales, de las distintas bancadas, de los distintos grupos? ¿Cómo lo sentiste tú?
Bueno, mencionar que acá hay que aclarar las cosas, el debate político no se dio por la derecha, eso hay que decirlo bastante claro, ellos se excluyeron del debate político desde un comienzo, o sea, ellos iban con la intención de no participar, sino que de ir a bloquear o trabar las reuniones, eso yo lo aclaro acá públicamente, entonces la derecha no participó, como te digo, de las propuestas finales de redacción porque ellos mismos se autoexcluyeron del debate. Después dicen que esto fue antidemocrático, que sus ideas no fueron parte del proceso, eso fue totalmente falso. Eso también, ellos también ingresaron sus iniciativas. El tema es que hayan copiado y pegado la Constitución del 80 sin generar un cambio, eso es totalmente claro. O sea, uno puede revisar la historia de la norma constitucional del que presentó la derecha y nos damos cuenta que las innovaciones jurídica o constitucional no eran mucho en comparación a lo que es la Constitución del 80. Por eso se le rechazaba la iniciativa y mencionaste que estas dudosas iniciativas populares que venían muy marcadas con mantener la FP, con mantener el tema, como digo, muy similar a la Constitución del 80, no fueron parte de este texto constitucional porque venían con el espíritu de la Constitución del 80 en el fondo de sus intenciones. El debate se dio entre las izquierdas, hay que dejarlo bastante claro, entre los independientes, los partidos de izquierda progresistas y también lo que vienen siendo los partidos más de centro. Entre ellos fueron los grandes acuerdos, mencionar desde los independientes hasta la democracia cristiana y el Partido Socialista. Hay iniciativas que fueron aprobadas con amplios consensos, o sea, desde 103 votos hasta algunas con casi 140, 150 Sí, yo votos. eso lo recuerdo. Hubieron Oye, iniciativas que se aprobaron de hecho, con mucho consenso. de hecho, recuerdo que alguien denunció que una convencional, no estoy seguro quién, me parece que fue Ruth, presentó, bueno, cuando se hacían propuestas, ¿cierto? Y que estuvieron, yo me acuerdo que una jornada fue especialmente larga porque estuvieron, eh, ¿cómo se dice? Aprobando una por una, o más bien votando una por una, casi 150 indicaciones al hilo. O sea, efectivamente hubo una jornada al menos en que se demoraron muchísimo, no pudieron continuar porque a alguien se le ocurrió presentar 150 indicaciones y cada indicación era un, vamos a decirlo así, un extracto de la Constitución del 80 que se proponía como indicación a los textos, lo que obviamente ralentizaba la votación y hacía todo mucho más lento. ¿Eso fue así? Así es, o sea, hay que dejarlo bastante claro, Hugo, con el fin de que no pudiéramos avanzar en este proceso, porque teníamos los días contados, había un cronograma planificado para que ciertos días pudiéramos votar y así avanzar con el trabajo de las comisiones, del Pleno. Presentaron muchas iniciativas, ahí lo dijo el amigo Nicolás, que fueron estas iniciativas presentadas principalmente por Cantuarias, Montealegre, en un momento fue la Tere Marino, donde ellos presentaban indicaciones que no eran de consenso. Ellos sabían que sus indicaciones no iban a ser aprobadas por 2/3, entonces como sabían que no iban a ser aprobadas, lo único que ellos podían hacer era ingresar una cierta cantidad de iniciativas para ir alentando o prácticamente haciendo que los convencionales perdieran el juicio, porque eso había un día que había que votar 130 votaciones. O sea, Qué mal. estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana votando, de que no se nos escapara ninguna votación, de estar ahí pendiente, de poner el dedito para votar a apruebo, para que la norma fuera parte del texto constitucional. Y ellas insistieron en presentar, como te digo, esta iniciativa, estas indicaciones al informe de derechos fundamentales, con propuestas muy similares a la Constitución del 80, y que ellas sabían que iban a ser rechazadas, que no eran de consenso, pero su objetivo era trabar y postergar la votación para que el otro día siguiéramos votando y se atrasara la propuesta de entrega del texto constitucional, de entrega de los informes, de atrasar el trabajo de las comisiones. Entonces, menos mal que esos días ya pasaron, tuvimos votando más de 100 veces en este día y no tan solo fue uno, pero en varios días estuvimos votando más de 100 veces. Mencionar que el ritmo de la Convención Constitucional fue totalmente diferente a lo que es el debate parlamentario, o sea, acá nosotros votamos 100 veces al día y el Parlamento debate 2 horas, vota una vez a la semana y se van para casa, o sea, acá nosotros votamos 120 veces al día,
al otro día teníamos trabajo de la comisión, en la tarde teníamos que seguir votando en el pleno, al otro día seguíamos votando en el pleno todo el día y así fue durante las últimas semanas, o sea, cuando teníamos que estar ya terminando los informes de la comisión, teníamos que estar votando en la comisión, voteando en el pleno, presentando las indicaciones para los otros informes de la otra comisión para poder mejorar las normas si fueran parte de este texto constitucional, porque algunos la rechazaban las normas y había que consultarle al otro colectivo, oye, ¿qué no te gusta de esta norma? ¿Por qué me la rechazaste? ¿Qué es lo que no te parece? Y ahí llegaban estas conversaciones de consenso donde se decía, oye, si tú le cambias esto, sabes que no me gusta la manera en la cual esta norma se interpreta, si tú pudieras modificar como un conjunto a los otros colectivos, Bueno, esta norma, te damos los votos. Y así fue, como digo, entre votación del Pleno, votación de la Comisión, debate de la Comisión, debate interno, trabajo territorial, estar informando por las redes sociales, dando entrevistas, o sea, fue en todo momento mucha complejidad, mucho debate político, muy poco plazo, pero aún así cumplimos, como dije, desde un inicio y tenemos esta propuesta, pero eh, volviendo al inicio, fue un debate entre los sectores progresistas, llegar a acuerdos para presentar esta propuesta de texto constitucional y bueno, el resumen del Independiente hasta la democracia cristiana, socialista, Frente Amplio, etcétera, entre todos estos colectivos a los independientes, se hacía esta amplia mayoría de 2/3 y mencionar que 2/3 permitió que hubieran 499 artículos en su momento, ahora son menos de 300. Y bueno, cuando dicen no, que el texto lo escribió una minoría, es totalmente falso, es una amplia representatividad política de nuestro país. Sí, bueno, y ayer igual hablábamos con Ingrid, y Ingrid justamente decía esto mismo, y por eso muchas de las cosas, o muchas de las cosas están inscritas en esta constitución, esta propuesta, quedan un poco abiertas y se taja diciendo que queda como hacia la ley, o sea, lo que diga la ley. Y ella me decía que esto se hace producto de que el poco tiempo, el corto plazo que hubo y todas las consecuencias que tú estás contando que incluso armaron algunos para que no se cumpliera incluso esto que ya está. Francisco, tengo una pregunta que estos son como lo que dicen, lo que dicen por ahí, entonces como lo que andan diciendo. Y esto también salió en Sin Filtro, no sé si alcanzaste a ver si estás viendo o lo has visto el programa que lo transmiten por YouTube y sale en la tele, pero en un canal como del BTR, una cosa así. Sin Filtro se llama. Entonces, estaba Naranjo y estaban otros personajes políticos, y entre ellos se habló de el derecho sexual y derechos reproductivos. ¿Por qué no se habla directamente del aborto? Sino que se habla de una interrupción del embarazo y queda abierto. ¿Abierto en qué sentido? En que científicamente uno sabe que hasta las 14 semanas, ¿cierto? Se puede hacer un aborto, pero queda abierto a la interrupción del embarazo. Entonces ahí uno de ellos decía a los 9 meses, entonces otros por ahí se reían y decían, pero a los 9 meses es un parto, pero claro, queda abierto, o sea, puede ser a cualquier semana. ¿Qué pasó ahí? No sé si se cierra también con a lo que la ley diga. Explican un poquito eso, Francis. Sí, mencionar que se ha generado mucha preocupación sobre esta norma, o sea, se han generado muchas noticias falsas, partiendo que es una estupidez decir que las mujeres van a abortar hasta los 9 meses, o sea, tipos que estén hablando de esa estupidez para mí es no tener sensibilidad hacia las mujeres, o sea, para ellos creen que abortar y hablar de esa palabra es algo fácil, sino que es una situación bastante problemática, caótica, donde hay muchos sentimientos involucrados, como para que ellos estén hablando de tanta facilidad sobre este tema y que prácticamente las mujeres fueran a abortar como si fuera algo totalmente simple. Yo considero de partida una falta de respeto que estén hablando de esta manera, tanto que ellos protegen la vida y todo este tema y se estén dirigiendo de esta manera hacia las mujeres que, como se dice acá, se reconocen los derechos sexuales y reproductivos,
tal como comentabas, esto todo va a ser regulado bajo ley, dice claramente en el último inciso que será la ley la que va a regular el ejercicio de los derechos. Pero a mí me da un poco de lata que solamente se vayan al tema de la interrupción voluntaria, ya que la norma es muy linda, o sea, dice, acá voy a leer una parte textual de la norma, dice, Vale. de partida se reconocen los derechos sexuales y reproductivos. Esto va muy ligado a lo que es la educación sexual integral, la cual se está promoviendo también en esta nueva constitución. Pero dice que todas las mujeres, las personas que tienen capacidad de gestar, se les reconocen que las condiciones para un embarazo y una maternidad voluntaria y protegida, o sea, la misma constitución, que van a dar condiciones para que las personas puedan ejercer la manera voluntad y protegida, o sea, eso va mucho más allá de lo que ellos hablan de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es una norma que también protege a las personas gestantes, protege a la maternidad, a protegerla de esta, entonces que solamente se estén enfocando en lo que es la interrupción voluntaria, sin leer o interpretar la totalidad de la norma. Y como menciona, esta norma va a ser totalmente ligada a la ley, o sea, para un futuro debate parlamentario, pero en el caso que esta norma se apruebe, nada va a modificar, porque ya se regula bajo ley, o sea, tenemos esta ley de la bajo de las tres causales, hasta un plazo máximo de 14 semanas, y yo creo que, como dijo acá la compañera, viene un debate parlamentario a futuro en el caso que se quiera presentar una nueva ley, que a mi opinión dudo que se genere una ley mucho más progresista de la cual tenemos. Entonces, sacando la composición del Parlamento de la cual tenemos hoy día, que es un Parlamento, a mi opinión, muy conservador, con mucha derecha en el Parlamento, en un Senado donde más de la mitad del Senado es parte de la derecha, considero, y también haciendo una proyección futura, que dudo que esto vaya a cambiar por lo menos en estos 4 años y quizás probablemente en un debate a futuro, o sea, cambiar lo que se costó mucho lograr, que fue este aborto bajo tres causales, y ahora dejarlo libre, sin límites. Yo creo que eso no va a suceder, menos en el Parlamento, porque esto tiene que estar establecido bajo la ley, y ahí veríamos un sector totalmente desconcertado, que un sector político presenta una iniciativa de esta manera, en un aborto libre y seguro, pero mencionar que ellos tienen el bloqueo en el Parlamento, en el Senado, entonces dudo que vaya a suceder en el corto plazo una modificación a la actual ley de lo que establece la interrupción voluntaria. Exactamente. Oye, Francisco, disculpa, Dani, quería agregar una perspectiva a ese tema. A propósito de lo que sucede en otras tierras, yo no sé si, bueno, supongo que todos se enteraron del tema de la revocación de el caso Roe, que era la base jurídica para el aborto en Estados Unidos, ¿cierto? Después de 50 años, esa base jurídica se va al tacho de la basura gracias a 3 jueces de ultraderecha en Estados Unidos. Pero a mí la cosa que más me llamó la atención de eso es que ese caso, ese recurso que estableció y permitió aplicar el aborto, está sustentado en el derecho a la propiedad privada. No en un derecho a la salud, no en un derecho a las mujeres, no en un derecho a que, qué sé yo, algo relacionado directamente con las mujeres y con sus derechos, sino con el derecho a la propiedad privada. Entonces, me parece muy interesante lo que dice Franco, porque efectivamente esta nueva constitución permitirá discutir el tema a posteriori y volver a repetir, la constitución no puede dar reglas tan acotadas y específicas sobre un tema, sino que lo que hace es habilitar la discusión y establecer el marco por donde se va a regular este tema más adelante. Exacto. De aquí al 2026 son estos 4 años de regulación. Entonces, qué importante es que la nueva constitución consagre los derechos reproductivos de la mujer como base para empezar a discutir sobre el aborto. Y no, como sucede en Estados Unidos, que finalmente las mujeres durante 50 años pudieron acceder a ese derecho en otro principio o en otro derecho que tiene que ver con la propiedad privada, que me parece una aberración, pero ya total.
Entonces, y qué bueno que Franco, yo no lo había visto Franco tan de esa perspectiva, pero qué bueno que además se hable no solo del aborto, sino que de las perspectivas de la mujer, de sus derechos, de la maternidad, son cosas que no hemos podido discutir durante 30 años no hemos podido discutir de eso, precisamente porque nuestra constitución no lo permitía. Oye, Francisco, bueno, para contestarle a Humos del vecino, que está escribiendo igual hace rato sobre los presos de la revuelta, ¿cierto? Que obviamente todos nos preguntamos lo mismo. Yo sé que se planteó de un principio los constituyentes, ¿cierto? Poder haber hecho algo, no se hizo mucho, no pudieron hacer más tampoco. No sé si habrán, bueno, igual hay hartos temas en el sistema de justicia de la Constitución que habla justamente eh, incluso el derecho a la no repetición, a la memoria, a la no repetición, habla de la tortura, hay un montón de artículos que habla sobre este mismo hecho. Ahora, ¿qué pasa con los presos que están actualmente? Porque estamos hablando de que si es cierto llegase a aprobarse esta constitución, estamos hablando de 4 o 5 años, por lo cual 4 o 5 años que van a estar presos. Entonces, Francisco, no sé si tiene algo que decirle igual ahí Sí, a Humor bueno, del Vecino. sí, nosotros tuvimos la intención desde un comienzo, o sea, nosotros empezamos el proceso constituyente, durante el primer mes presentamos una iniciativa al Parlamento. Mencionar que hay que aclarar acá, yo creo que igual es un tema muy complejo de comprender, ya que es un tema legislativo, de que la Convención Constitucional nunca tuvo las atribuciones para poder liberar a los presos de la revuelta, eso hay que dejarlo claro. O sea, acá quienes tienen la facultad para hacerlo, parte por el presidente que tenemos en la actualidad, Gabriel Boric, puede entregar el proyecto de la amnistía a los presos de la revuelta. Lo otro es a través del Parlamento, que los diputados y diputadas pudieran crear, como digo, esta ley para generar una amnistía a los presos de la revuelta. Mencionar que hay mucha gente que no ha sido o que no ha tenido una sentencia firme para establecer esta prisión preventiva o esta situación que algunos están en la cárcel, pero si tuviéramos que darle o bajar responsables directamente es el Parlamento y el presidente. Ellos tienen la atribución para generar una ley, un decreto con fuerza de ley o un mandato presidencial para ejecutar la libertad a los presos de la revuelta. Yo creo que eso hay que aclararlo desde un comienzo. Nosotros como Convención Constitucional presentamos iniciativas para liberar a los presos de la revuelta. Acá hay que decirlo sin nombres, o sea, si uno va a establecer nombres en particular, porque uno sí y otro no, acá se habla de una amnistía total para no empezar a ver caso por caso, y eso es un tema que hay que decirlo, o sea, no se podían establecer nombres en particular de quienes van con la amnistía y quienes no, y eso hay que decirlo tal cual. Eh, Nosotros presentamos una iniciativa, se presentó una iniciativa popular, se presentó en lo que es la Comisión de Sistema de Justicia, y mencionar que aquí fueron directamente los partidos políticos, independientemente el color, los que rechazaron que existiera una norma transitoria para la liberación de los presos políticos o presos de la revuelta. Mencionar que sabemos que yo por mi parte este proceso se ganó en la calle. Yo no voy a agradecer lo que es el acuerdo por la paz, porque este proceso tiene muertes, tiene accidentados, heridos, gente con trauma ocular que fue reprimida, y también gente que está bajo la prisión preventiva o en la cárcel sin haber tenido una sentencia firme, como se dice, una sentencia ejecutoria sobre el delito, sino que están ahí presos o encerrados en su casa sin una sentencia clara, y eso hay que dejarlo bastante claro. Como te digo, es el Parlamento, es el presidente, el cual a través de un mandato presidencial o a través de una ley genera el indulto presidencial o a través de lo que viene siendo una ley de amnistía. Y eso no ha sucedido, o sea, depende directamente del Parlamento,
y también del presidente en generar esta libertad. Y yo creo que quienes sabemos y quienes estamos inmersos en el mundo político lo tenemos claro y que ya como nosotros como autoridades, yo ya dejé de ser autoridad, yo ya no tengo ningún mandato, soy un ciudadano común y corriente, hicimos lo posible, pero aún así los partidos políticos fueron los que rechazaron por lo menos esta norma transitoria y generar alguna norma al respecto del tema, cosa que nunca fue de consenso, porque al igual que estos artículos que tenemos en la Constitución, se requería una amplia mayoría y esa amplia mayoría no estaba para ejecutar aquello, y eso hay que dejarlo claro, y yo creo que quienes siguieron el proceso constituyente a fondo, saludar también a la FAP, a la organización de los familiares de los presos políticos, ellas y ellos estuvieron constantemente en la Convención Constitucional, estuvieron presentes ahí, independientemente del nombre de quienes estaban manifestando, de sus familiares, nosotros los apoyamos, pero ellos sabían que esto no iba a suceder en la Convención Constitucional por no tener la facultad, por no tener el consenso o lo que se dice el quórum para requerir una iniciativa como esta. Y eso hay que aclararlo, y yo creo que quienes saben, como Ingrid, como el Manuel, como la Alejandra Pérez, la María Rivera, quienes estaban constantemente con el tema de los presos de la revuelta, sabían que eso no era consenso. Y por eso tampoco hay una norma transitoria sobre ese tema, porque fueron directamente los partidos políticos los que rechazaron esta iniciativa. Y eso está en el registro de la ley, está en el registro del proceso constituyente. Yo digo que acá el amigo tendría que revisar aquello, no sé si se habrá hecho el trabajo en la casa, sabemos que hay mucha información y que esperemos que la pueda revisar la votación al respecto de ese tema. Gracias, Francisco, por responder. Mira, Francisco, te quería hacer una pregunta. Yo sé que el Isaac también quiere hacerte otra, pero yo estoy... Oye, a propósito... espérame, Isaac, para meternos un poco ya en la materia de algunos artículos que tienen que ver un poco igual con Francisco, sobre el tema que le gusta a él. Yo creo que tiene que ver con, cierto, que activista es activamente ambientalista, defiende el agua, ¿cierto? Entonces, yo sé que hay en el capítulo 3 se habla de la naturaleza y el medio ambiente. Esto es algo nuevo, ¿cierto? No existente, así que es un capítulo bien interesante. Artículo 127, que habla de la naturaleza, tiene derecho el Estado y la sociedad, tienen el deber de protegerlo y respetarlos. Y luego de eso, en el artículo 128, habla de unos principios. El artículo 131, estoy nombrando algunos, habla de la protección de los animales, ¿cierto? Como sujeto especial, que bien me parece, que yo soy muy animalista en eso. Luego me voy a detener aquí en el artículo 134, que dice bienes comunes naturales. Y como tú eres un poquito más entendido y estuviste, cierto, aquí en esto mismo, ¿podrías explicarnos a qué se refiere autorización? Lo voy a leer como dice. En el numeral 5, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables. Aquí estamos pensando en el agua, ¿cierto? Conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a causales de caducidad, extinción y renovación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad. Pensando en las licitaciones de estas grandes empresas que existen actualmente, como Aguandina, ¿cierto? Las represas en el Cajón del Maipo y en otros lugares, ¿qué va a suceder con estas empresas, con estas licitaciones que no son a 3 años ni a 4 años cuando comience a regir esta Constitución? Pensando en que, ¿cierto?, va a salir la prueba. Porque son años, incluso las licitaciones que existen en las carreteras son a 20, 30 años. ¿Se preguntaron eso también? ¿A qué se refiere también el hecho de otorgar autorizaciones administrativas? ¿Nos podrías explicar un poquito, Francisco? Sí, esto es un tema igual súper complejo, en la cual no toda la gente maneja este tema. O sea, para mí este
este tema de avanzar a los temas administrativos, a esta autorización administrativa por sobre el tema de las concesiones, es un gran avance. Mencionar que en Chile existe mucho la lógica de lo que es la propiedad, o sea, que las personas tengan derecho a ejercer su propiedad, y la actual Constitución permite la apropiación del agua a través del derecho a aprovechamiento de esta. O sea, dice claramente que la actual Constitución menciona el tema del agua solamente para hablar de su propiedad a través de los derechos a aprovechamiento del agua. Y mencionar que a través de los derechos a aprovechamiento del agua, que permitió generar esta división de lo que es la tierra con el agua, y eso así ha sucedido por lo menos de que las personas tengan o sean dueños de la propiedad, pero no ser dueños del agua, ha provocado que se generen mercados sobre esto. O sea, gente que no vive en el territorio, que no tiene tierras y que es dueña de ríos, de canales, de sequías, y que también se genera un mercado especulativo sobre esto. O sea, uno se mete a internet y puede ver claramente cómo se están vendiendo los derechos de aprovechamiento de agua de gente que no tiene el territorio o las tierras en las comunas a las cuales están vendiendo, sino que solamente son dueños de estos derechos de aprovechamiento. Y el tener el derecho de aprovechamiento de las aguas permite tener propiedad sobre esta, pero a diferencia de lo que se establece en la actual Constitución, acá la autorización es que habla de pasar de del derecho a aprovechamiento de agua que da propiedad sobre el agua, avanzar hasta esta autorización administrativa permite que las personas no tengan propiedad sobre el agua, sino que tengan una autorización administrativa, la cual va a ser establecido primero bajo la ley y que tiene que estar sujeto a ciertos temas, como la caducidad, la extinción o la revocación de lo que viene siendo estos derechos de aprovechamiento con este nuevo nombre que son títulos administrativos y que tienen que estar justificados. O sea, si tú vas a utilizar el agua para la agricultura, para algún negocio hidroeléctrico, este título administrativo para que sea seguido y mantenerlo, como se dice en esta empresa, o adquirirlo, tanto vía solicitud administrativa, tiene que estar fundada, justificada, pensada en el interés público, colectivo, la protección de la naturaleza y de alguna manera estas autorizaciones no generan propiedad como lo que es en la actualidad, que hay gente que tiene propiedad sobre este bien, un bien natural que la naturaleza hizo comunes para todo, que es el agua. Hoy día existe la propiedad, pero hoy día a través de lo que se presenta en este tema, se establece que tienen que ser atendidas o entregados estos títulos administrativos bajo ciertas condiciones, pueden ser revocados si están haciendo mal uso del agua, sobreutilización de esta, contaminación, no están garantizando el derecho humano al agua. Entonces, ¿qué significa aquello? Que las personas, que quienes tengan o estén utilizando estos títulos administrativos del agua en estos momentos, o que estén utilizando el agua para la agricultura, para la producción energética, en el caso que vayan a reutilizar esta agua, tienen que dar justificación sobre su uso y no tener, como te digo, derechos de aprovechamiento de agua sin uso, que solamente han permitido generar un mercado sobre el agua dependiendo de su escasez, y que no, más allá de esto, se tenga que justificar, se tenga que analizar, se pueda revocar estos títulos administrativos en el caso que haya mala utilización de estos, o que haya cumplido con el plazo que se había establecido bajo acuerdo, bajo este título administrativo, autorización del gobierno. Y eso es importante porque avanza una lógica de que las personas no, o nadie va a tener propiedad sobre el agua, sino que van a ser entregados bajo estos títulos administrativos que van justificados, y no en la actualidad que se permite tener propiedad sobre el agua sin ninguna autorización, sino que solamente accediendo a través de la compra de los derechos de aprovechamiento de agua. Ya. O sea, en otras palabras, Agua Andina pasaría a ser parte de estas autorizaciones. O sea, como que si es que llegase a pasar. Toda empresa debiera tener autorización sobre el uso del agua y no propiedad sobre eso. Y eso hace un cambio totalmente radical. Mencionar que el agua en Chile está en manos de unos pocos, de muy pocos empresarios, principalmente son los que acaparan el agua, y eso hay que dejarlo bastante claro. O sea, ¿cómo va a ser posible que en Chile haya gente dueña de ríos completos? Y eso
Es inaceptable, en mi opinión, sabiendo que el agua debiera ser un bien para todas y todos, que prevalezca el consumo humano, de la naturaleza y no esté siempre la propiedad privada o en realidad el acaparamiento por sobre el interés general. Y eso es lo que un poco cambia la lógica de lo que se establece en esta actual constitución. Bien, bien. Oye, Francisco, ya se nos está pasando un poco la hora. Magali Canales González, que está desde el Facebook, ¿ya? Pregunta, dice, hola, buenas tardes. Quisiera saber si dentro de la nueva Constitución se habla de alguna reforma procesal penal. Tengo entendido que no. Ya, Tengo entendido que eso no se presenta en la actualidad. O sea, como dice la reforma procesal penal, es un tema de ley, no necesariamente la Constitución puede resolver eso de manera inmediata, ya que también la reforma o lo que se presentó en su momento fue establecido bajo el Parlamento y de acuerdo del presidente. Y la Constitución no puede abordar un tema, por ejemplo, tan específico como lo que es una reforma procesal penal. Sí se establecen nuevos mecanismos en el sistema de justicia, etcétera, pero no necesariamente un tema tan específico como lo que es una reforma. Eso hay que dejarlo bastante claro. ya, perfecto. Sí, la verdad es que sí, hay varios cambios igual para decirle a Magali que está dentro del sistema de justicia, que igual ayer estábamos conversando con Ingrid, que ella es la que está un poco en esa comisión Fue del parte de la sistema de Constitución. justicia. Claro, fue parte de la comisión del sistema de justicia. Eh, por último, ¿a qué vamos a hacerlo como más general la pregunta para no alargarnos tanto? ¿A qué se le llama el estatuto de las aguas? Ahí hay harto artículo y hay hartas cosas que, que se pueden ir nombrando, ¿ya? Y también dejar claro otra cosa, que vi un meme incluso, esa es una pregunta, Francisco, pero había un meme que salía Allende sentado así con un papelito y decía, ¿y a dónde dejaron el cobre? Y para decirle a las personas que está dentro de Minería, el, claro, Estatuto de los Minerales, ahí minerales. está dentro y también está en parte de las normas transitorias, que habla en la 38ª, habla de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Exactamente. continuará ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre la minería del cobre en virtud de la nacionalización prescrita en la disposición transitoria 17ª de la Constitución Política de 1925 y ratificada en la disposición transitoria tercera de la Constitución de 1980 y seguirá rigiéndose por la normativa constitucional transitoria antes señalada y su legislación complementaria. Para que quede claro ese meme que al final andaba dando vuelta, no alcanzó a leer esta parte, parece, quien hizo el meme. Y que explican un poco sobre el Estatuto del Agua. ¿A qué se refiere el Estatuto del Agua, así en una forma bien general, porque son varios artículos que vienen ahí? Sin mencionar que se hiciera un capítulo para temas en sí en particular, principalmente como es el tema del agua, se pensó hacer estatuto por el tema de los bosques, estatuto por el tema de los humedales, estatuto por el tema de los glaciares, y eso no se dio un piso para poder crear un estatuto por cada temático, por cada ecosistema en particular, sino que se estableció y pudimos lograr, como se dice, un estatuto o un capítulo de naturaleza y medio ambiente. Y dentro de esto existe, como te digo, este estatuto del agua, donde primero se establece que el agua es un bien común de la naturaleza, que es inapropiable, por lo tanto que no puede tener propiedad. Es un bien el cual el Estado tiene que proteger en todas sus formas, tanto lo que es glaciar, lo que son los humedales, el mar, etcétera. Se garantiza, como dice en el tema de derechos fundamentales, lo que es el derecho humano al agua, al saneamiento, se potencia y se protege lo que es el agua potable rural o las APR, la gestión comunitaria del agua, cosa que en la actualidad no existe, y se habla de una ley, como se dice, de poder proteger y cuidar la gestión comunitaria, sobre todo en el sector rural. Yo creo que eso es importante. Luego se avanza a lo que es
la Agencia Nacional del Agua, un organismo autónomo, el cual permite que todas estas atribuciones que están repartidas entre muchas y muchas instituciones a nivel país, o sea, existe alrededor de 25 o 20 instituciones en la actualidad que ven el tema del agua, o sea, está la Dirección de Hidráulica, está el SAC, está la DGA y todos los diferentes organismos públicos los cuales ven el tema del agua, y hoy día se establece o se presenta esta iniciativa de la Agencia Nacional del Agua, un organismo autónomo, independiente, con patrimonio propio, el cual va a velar por el cumplimiento de la entrega de estos derechos o títulos administrativos por el tema del agua, garantizar el derecho humano, el uso sostenible y también velar por los derechos de la naturaleza, o sea que los ecosistemas frágiles como los ríos, los humedales puedan disponer del agua necesaria para generar este equilibrio en los ecosistemas. Entonces se establece en en el primer informe, como se dice, de la Comisión de Medio Ambiente, en donde se establece el tema del agua, y que también se aborda también en el segundo informe, en donde tiene que haber una disponibilidad sobre esta, se establece esta gestión comunitaria del agua, o sea, no sé si todos conocen la Junta de Vigilancia del Río, que es un organismo donde participan principalmente quienes son los dueños del agua, o sea, si tú tienes propiedad del agua, tienes derecho a aprovechamiento del agua, son o serás quien va a utilizar el agua, o sea, los dueños del agua toman decisiones por todas y todos, pero principalmente las decisiones se toman por quienes tienen derecho a aprovechamiento de esto. O sea, si tú tienes propiedad de agua, puedes participar en la decisión del agua. En cambio, ahora se establece que los usuarios del agua, en conjunto con las organizaciones sociales o las personas interesadas, puedan participar en las decisiones de uso y gestión comunitaria de este bien. O sea, pasamos de la lógica de que si tú tienes propiedad del agua, puedes participar en la decisión de uso de esta, a un organismo que es el Consejo de Cuenca, el cual permite a la comunidad, organizaciones sociales y usuarios del agua poder juntarse en una mesa y debatir sobre los usos del agua, cosa que ni siquiera se menciona en la actual Constitución y mucho menos en la actual legislación, que es un avance muy importante, y que además se considera la cuenca hidrográfica, pues se habla del concepto de cuenca, la cuenca hidrográfica, como una unidad mínima de gestión, tanto para ordenamiento territorial como también para el uso del agua, cosa que muchos hablaban de la gestión hídrica a través de las cuencas hidrográficas, y por lo menos acá se considera que tiene que haber un sistema de agua participativo, descentralizado, y que tiene que tomar o considerar lo que se dice la cuenca hidrográfica como una unidad de gestión para esta. Bien, Francisco, gracias ahí por decirnos de qué se trata también esto. Isaac, para ir concluyendo, ¿alguna otra cosa que decir a Francisco? ¿Nada? No se te escucha. No, nada, lo que Ahí te sí. iba a preguntar delante era por el horario, porque ya son un cuarto para las 8, no Sí. sé a qué horario estaba pensado en el programa, Hasta entonces... ahora, hasta ahora, Ya. hasta ahora. Francisco, agradecerte que hayas podido estar con nosotros, agradecer a todos los que estuvieron presentes, comentando, ahí Semilla del Caos, Humo, Manu Vega, Marti, antes estuvo Nico, habían varios que estuvieron comentando, así Randy que por agradezco Facebook. a todos los que estuvieron presentes, comentando. No pudimos ahí colocar todos los comentarios porque, cierto, se nos pasa un poco el tiempo, pero lo que alcanzamos igual ahí a ver y Sí, yo a quiero comentar aclarar un algunas de las tema, o cosas sea, que están. yo quiero aclarar un tema, igual cuando hablamos del tema de los presos de la revuelta, yo creo que si nos vamos a la génesis de esto, que fue el 2019, en el acuerdo por la paz se establece claramente que la Convención Constitucional no puede modificar ni eliminar la sentencia jurídica firme. O sea, si hay un proceso judicial, si hay una sentencia ratificada por algún tribunal, justicia en Chile, la Convención Constitucional no puede interferir en aquello. Y eso, si uno lee el Acuerdo por la Paz, la ley 21.200 lo establece bastante claro, al igual como los tratados internacionales, al igual que otros temas importantes que se establecen a través de esta ley que establece, como dice, el marco de la Constitución. O sea, muchos
nos manifestamos por el fin de consagrar o establecer una asamblea constituyente libre y soberana, pero llegamos a este acuerdo con la paz que establecía ciertos límites, sobre todo en las sentencias firmes, y por eso algunos nunca, como digo, hubieron muchas expectativas sobre el proceso, pero nosotros presentamos la iniciativa y no hubo una voluntad política, principalmente los partidos políticos. O sea, si acá no hay 2/3, olvídense de que va a haber libertad a los presos, de que hubiera existido la nacionalización del cobre. O sea, nosotros presentamos iniciativa de nacionalización, presentamos iniciativa para darle un mayor rol al Estado en temas de minería, y cosa que nunca existió en la Convención Constitucional, los 2/3 para establecer aquello. O sea, primero fue la nacionalización de la gran minería, también fue la participación mayoritaria en el Estado en tema de minería, el tema del royalty, y eso fue todo rechazado por 2/3, principalmente por los partidos políticos. Entonces habría que aclarar aquello. O sea, si no se habló en su momento, yo creo que habría que decirlo claramente, de que si el Frente Amplio y los socialistas no estaban de acuerdo con la liberación de los presos de la revuelta, eso no iba a existir en ningún momento. Y yo creo que nosotros cumplimos con el mandato de presentar la iniciativa, de apoyar a los familiares, etcétera, pero no hubo, como digo, este quórum necesario para la liberación de esto. Y eso no va a pasar porque, como te digo, claramente la tercera lo dijo en una noticia. O sea, el Partido Socialista y el Frente Amplio fueron la bisagra, como te digo, los partidos políticos que permitían que las normas tuvieran 2/3 y puedan ser parte del texto final. Si ellos no estaban de acuerdo, nunca algo iba a pasar. Y eso hay que dejarlo bastante claro, independientemente que nosotros hubiéramos tenido la voluntad, el apoyo de los familiares en la calle. Si el Frente Amplio y los partidos no querían 2/3, no hubiera accedido a esta norma, como fue el tema de la desprivatización del agua, que se consiguió con 103 votos. Entonces, si una persona no estaba de acuerdo, o si un colectivo no está de acuerdo, lamentablemente esos temas no se hubieran apoyado y no se han sido parte del texto final. Y eso hay que dejarlo bastante claro. Bien, Francisco. Bueno, nos despedimos. Gracias, Francisco, por haber estado el día de hoy. Esperemos que, bueno, algunas de las dudas que surgieron, ¿cierto?, se hayan aclarado. Hay que seguir leyendo la propuesta, la Constitución, y seguir ahí viendo, preguntando, analizando. Hay hartas cositas que hacer. Existen guías prácticas, que yo tengo una que me llegó del borrador, que salen hartas cosas, ya como el resumen del resumen. Hay hartas cosas que leer, así que la gente ojalá pueda ir leyendo, ir informándose. Y bueno, eso, no sé, Isaac, algo que agregar para despedirse. Sí, yo creo que lo más importante es, primero, hacer la pega uno de leerlo uno. No necesariamente eso quiere decir que tengas que leer todo el documento, pero hacer el intento, al menos de las cosas que te interesen, ¿no? Segundo, yo creo que hay que tratar de mirar esto de una manera mucho más amplia de lo que particularmente de lo que nos ofrece como reflexión tanto los partidos políticos como los medios de comunicación. En este momento estamos siendo bombardeados por un sinfín de ideas que nada tienen que ver con el proceso, que nada tienen que ver con lo que realmente ha sucedido, y no solamente desde la revuelta hacia adelante, sino que lo que ha ocurrido en un marco de 40, 50 años, ¿ya? Esto es mucho más amplio que simplemente el estallido social, y sobre todo yo creo que atrevernos a mirar las cosas de la perspectiva de que esto no se termina todo el proceso con la aprobación o con el rechazo, eso es cierto, pero lo más importante es que por primera vez tenemos la oportunidad de darnos a nosotros mismos como ciudadanos, ya lejos del tutelaje de la élite, de los privilegiados y de los partidos políticos. Es la primera vez que nos podemos dar la oportunidad a nosotros mismos de decidir qué es lo que queremos para el país. Y esa oportunidad creo yo que no hay que desaprovecharla. Entonces hagamos el esfuerzo también de leer, pero sobre todo de entender esto en un contexto mucho más amplio,
que la simple mirada, digamos, de aprobar o rechazar. Y sobre todo, ojo con lo que los medios de comunicación y los partidos políticos en este momento están ofreciendo como reflexión, porque por ahí se cuelan muchas ideas que no tienen nada que ver con lo que, podríamos decir así, no representan los intereses de las personas, de los pueblos, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, que tenemos otra postura totalmente distinta y que en lo fundamental yo creo que nos une la posibilidad de trabajar realmente con grados de incidencia mayor en todo lo que se refiere a política y decisiones que nos afectan a nosotros mismos. Así que por ahí invitaría a la gente a hacer la reflexión. Exacto. Bueno, también decirle a las personas que vamos a seguir con, por lo menos este mes, y yo creo que ya después en agosto a lo mejor Isaac va a estar solito, porque yo después se me terminan las vacaciones, así que poco tiempo después me queda, pero de todas formas igual vamos a seguir con los programas y contar a las personas que el 12 va a estar una cientista política. ¿Cómo se llama, Isaac? Se me olvidó el nombre. Paola Díaz. Paola Díaz. Lo más probable es que con Paola Díaz estemos al aire por Facebook y hagamos la retransmisión al revés en esta oportunidad, ¿cierto? Por Instagram a nivel casero. Y el 13 vamos a estar con Loreto Vallejos. Lo más probable es que sí, esta vez sí lo hacemos por Instagram y nivel casero por Facebook. Lo vamos a empezar a hacer así ya para que tanto las personas de Instagram tengan la oportunidad también de poder vernos en vivo y las personas de Facebook a lo mejor de una forma más casera, y así vamos a ir rotando para que ambos tengan esa oportunidad. Y luego el 14 también vamos a estar por Instagram con el Oiga Profe, que es Luis Catalán. Vamos a estar conversando un poco de educación ahí sobre la Constitución. El 19 vamos a estar por Facebook, vamos a estar con los concejales de Pedro Aguirre Cerda, Aliocha, Romina, Jorge, y me tiene que confirmar Gladys. ¿Ya? Y el 20 también por Facebook, que vamos a estar ahí con unos amigos del Partido de Trabajadores Revolucionarios, que ahí también ellos tienen otra mirada, otra perspectiva, un poco más crítica, etcétera. ¿Ya? Y vamos a estar ahí también conversando con ellos. Eso hasta ahora es la agenda ocupada. Después vamos a ir integrando más ex constituyentes a lo mejor, o otras personas que tengan un poco más que decirnos sobre esta nueva constitución, de ir analizándola, de ir criticándola también, porque no, todo es válido. Así que eso, con todo, sino para qué. Muchas gracias, Francisco, y nos despedimos. Que estén bien, nos vemos hasta la próxima. Chao, Gracias, chao. Francisco. Gracias, chao.